Hola, hoy hablaremos de gráficas planas o planaridad de algunas gráficas. Consideremos un parque de diversiones donde los directores quieren abrir este parque y el plan inicial es tener 6 atracciones principales, digamos la Rueda de la Rueda de la Fortuna, un tipo de montaña rusa, otra montaña rusa, un circo, unas sillas voladoras y algo como de tiro al, ¿no? Y están acomodadas como en la imagen, de manera de que los caminos azules es una forma de llegar de uno a otro de manera directa, y también por la afluencia de gente se planea que no haya un camino directo entre la montaña rusa y la rueda de la fortuna, entre las sillas voladoras y, digamos, la otra tipo de montaña rusa un poco más atrevida, y el circo y el tiro al blanco, ¿no? Entonces, esas no están, están prohibidas o no están permitidas para realizarse. Y entonces la idea es cómo puedo conectar a todas las demás, si es posible encontrar una forma de construir caminos directos entre dos atracciones que no esté prohibido su construcción, este camino, de manera que los caminos no se toquen, ¿no? Entonces podríamos pensar que una forma de solucionar es de que la montaña rusa, pues podemos hacer una línea directa con el tiro al blanco y una línea directa con el otro tipo de montaña rusa, pero porque con la rueda de la fortuna no se puede construir el camino, ¿no? Y ahora si nos centramos en las sillas voladoras, pues nos falta conectarla con la rueda de la fortuna y con el circo, pues podríamos ir por acá arriba, rodear la rueda, la montaña rusa y por otro lado rodear el tiro al blanco. Y si nos vamos con el tiro al blanco, pues podríamos conectarlo únicamente directo con la otra montaña rusa y ya estaría conectado con todos, excepto con el circo o la carpa. Y la rueda de la fortuna le falta estar conectado con el circo, pues podemos rodear a la otra montaña rusa. Y con esto, esta configuración de caminos nos lleva a construir el parque de diversiones con los caminos directos, de manera que estos caminos no se crucen para evitar la afluencia de gente, ¿sí? Bueno, otro ejemplo del que podríamos hablar, que ya hemos platicado en el curso, es pues si tuviéramos 3 casas y 3 servicios, ¿hay alguna forma de llevar cada uno de los servicios a cada una de las casas de manera de que las líneas no se crucen? Entonces, como ya hemos visto, pues algún primer intento es, por ejemplo, dar agua a todas, dar electricidad a tenemos que rodear el agua para poderle dar electricidad a y también podríamos rodear el agua para darle electricidad a la primera casa, el internet pensando que lo podemos guiar así, y podríamos observar que en este intento pues del internet no se puede llevar a la primera casa porque cualquier intento tendría que cruzar o es alguna de las líneas que ya hemos dibujado. Entonces, pues la pregunta es si podríamos dibujar, ya pensándolo en gráficas, a la gráfica bipartita completa con 3 puntos en cada lado, es decir, K3, de manera que sus aristas no choquen. Entonces, esa va a ser como nuestra idea, ¿no? Es la gráfica K3 y pues la pregunta es si se puede o no dibujar de esta manera. Entonces, vamos a definir lo que es una gráfica plana. Consideramos G una gráfica, decimos que G es plana si está dibujada en el plano cartesiano, de tal manera de que sus aristas se intersectan solo en los vértices. Es decir, no se vale que los cruces entre ellas sean en medio de la arista, sino que más bien sean en en los vértices. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, en la configuración del parque de diversiones, pues lo que se buscaba era un dibujo plano de esta gráfica
No, sí, y esta, ¿no? Entonces, ese era un posible dibujo. Y pues podríamos ver que hay diferentes gráficas planas, por ejemplo, K1, K2, ¿no? Porque estos ya son dibujos en sí de gráficas planas. Podríamos pensar en los ciclos, no sé, un ciclo de 5. De hecho, cualquier ciclo, ¿no? Lo podríamos pensar como un polígono. Y por ejemplo, esta no es plana, ¿no? Esta no es plana porque nuestro dibujo no es plano. Sin embargo, lo que sí podrías decir, bueno, pues sí, pero tu dibujo no es óptimo o no cumple con lo que nosotros queremos, entonces, pues podrías hacer otro dibujo de la misma gráfica de tal manera que sí se aplana. Otro dibujo conocido de K4 es este otro, ¿sí? Entonces, estas dos sí son planas, pero esta no. Entonces, para diferenciar a estos, pues vamos a decir que una gráfica es aplanable si la podemos dibujar en el plano de tal manera que sus aristas no se intersectan que solo se intersectan en sus vértices. A un dibujo que hace que G sea plana lo llamamos un encaje plano o un dibujo plano. Es decir, como, como ya teníamos esto, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo que esta gráfica, si alguna vez jugaron a hacer este dibujo, o bueno, por lo general lo pintaban como una casita, de sin separar el lápiz del papel, pues por ejemplo podríamos pensar que a ver si esta gráfica es plana, ¿no? Y entonces pues podríamos decir, bueno, esta no es plana, pero sí es aplanable. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es dibujarla con un dibujo, con un encaje plano, ¿sí? Es decir, hay una forma de dibujarla de tal manera que no se crucen las aristas, ¿no? Los puntos que no estamos permitiendo son los cruces de las aristas intermedios, ¿no? Estos no se valen, pero aquí al hacer esto con esta arista, pues evitamos ya cualquier cruce. Ahora, esta gráfica no es plana, pero es aplanable. Entonces, muchas veces, en lugar de ya referirnos, esta gráfica es aplanable, pues vamos a decir es plana, ¿no? Cuando ya estamos pensando en el dibujo, en el encaje del que nos sirve para, para demostrar que es plana, ¿sí? Entonces, este sería un encaje plano de esta. Esta no sería plana, pero sería aplanable con este encaje. Y la pregunta que surgía eh, con el ejemplo anterior es que si K33 es aplanable, ¿no? Esa es la pregunta que queremos aplanar, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que queremos responder al final de este video, pero pues tenemos que ver algunas otras cosas. Luego, observemos que un encaje plano, en el plano cartesiano, divide en diferentes regiones conexas, delimitadas por los vértices y las aristas de G. A dichas regiones las llamamos caras de... Entonces, no sé, podríamos pensar en un dibujo plano, ¿no? Y esta podría ser mi gráfica. Y entonces podríamos ver que pues todas las regiones que quedan encerradas, digo, si cerrarán bien los dibujitos, todas las secciones, pues que se dibujan, que están delimitadas, pues las vamos a llamar caras, ¿no? Entonces vamos a pensar, digamos, F1, le vamos a poner F2, F3, F4, F5. Vemos que esto es continuo. F6, F7, F8. Ahí. Ah, no, este ya tenía nombre, ¿no? Y F8, porque la cara, lo que queda del plano, le vamos a llamar nuestra cara exterior, ¿sí? Entonces, este, pues
digamos que si nosotros tuviéramos una curva cerrada, que es lo que dice el teorema de Jordan, pues nos divide en dos regiones a nuestro plano, en la región interior y la región exterior. Y entonces cada una de estas lo podríamos pensar así, y este serían nuestras caras de nuestro encaje, ¿no? De nuestro dibujo. Entonces, notemos que existe una única región que no está acotada, nos referimos a ella como una región exterior o cara exterior. A las demás caras las llamaremos caras interiores o regiones interiores. Y el número de regiones de un encaje plano de G lo denotamos por F minúscula de G. ¿Sí? Entonces, en este caso, F minúscula de G, pues es igual a 8, ¿no? Y en este caso, si esta fuera una H, pues F de H es igual a 2, ¿no? Entonces, las caras son aquellas regiones que están delimitadas por las aristas y los vértices que están totalmente encerradas, ¿no? Y pues tenemos la cara exterior. Vamos a hacer algunas observaciones. Vamos a considerar una gráfica plana. Si H es una subgráfica de G, entonces H es plana. Toda región interior tiene al menos tres aristas que la delimitan. Toda arista que está en a lo más dos regiones de un encaje plano, si está en un ciclo, está exactamente en dos regiones. Y si es una arista de G, está en un ciclo, entonces el número de caras que tiene G menos E es igual al número de caras de G menos uno. Entonces, pues la demostración de la uno es bastante sencillo porque si queremos que una subgráfica de G también sea plana, si G es plana, pues entonces agarramos G y borramos los vértices y aristas que están en G y no están en H. Entonces obtenemos un dibujo de H, ¿no? Entonces, pues si yo puedo dibujar algo complejo como G, pues podría borrar cosas para llegar a H y seguiría sin tener estos cruces no permitidos, ¿no? Dos dice, toda región de al menos interior tiene al menos tres aristas. Pues si supongamos que R es una cara interior de G, pues dado que R es una región acotada, y por ello debe de existir un ciclo que lo delimite. Es decir, cada que nosotros tengamos una región interior, significa que había un ciclo que le está delimitando, ¿no? Tienen que ser las aristas y vértices. Entonces, esos me forman un ciclo. Y sabemos que todo ciclo tiene al menos tres aristas, pues entonces R debe de tener al menos tres aristas en la frontera, ¿no? En esta curva que delimita nuestra región. Entonces, pues dada una cara interior, siempre tiene al menos tres aristas. Bueno, la 3 dice toda arista está en a lo más dos regiones del plano. Pues tomamos una arista. Si E está en un ciclo, pues entonces ya hemos visto, digamos que esta es E, pues que nos divide al plano en dos regiones, la región interior y la región exterior. Pero pues entonces pues está en exactamente dos caras, ¿no? Entonces, si E es una arista que está en una región o en un ciclo, entonces está en exactamente dos caras, la que nos forma el interior y la que nos forma el exterior. Por otro lado, si E no está en un ciclo, entonces no delimita ninguna región de G, por lo que solo está en una región, ¿sí? Entonces, y si está en un ciclo, está en exactamente dos regiones, ¿no? Entonces, pensemos que si no está en un ciclo, pues sabemos que es un puente, ¿no? Entonces, digamos que en nuestro dibujo lo podríamos pensar así, ¿no? Entonces, esta cara va a ser la misma que este lado, ¿sí? Porque no estamos partiendo en dos nada. Entonces, siempre están en una misma región. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda arista si está en un ciclo, pues está dividido en dos regiones, está en exactamente dos regiones. Y por otro lado, si no está en un ciclo, pues no delimita regiones, y por lo que solo puede estar en una región en una región de G, ¿vale? Entonces, eh, si tenemos una lista, está en una o en dos regiones, ¿sí? Y si está en una lista que está en un ciclo, pues, y le quitamos eh, nuestra nuestra arista, entonces nuestra G tiene una G menos E tiene una región menos o una cara menos que G,
que la original. Entonces dice, sea E una arista de G que está en un ciclo, por el inciso 2 se sigue que E está en dos regiones, es decir, vamos a pensar que esta es E y que está en un ciclo, ¿no? Entonces está en dos regiones, R1 y R2, ¿no? De hecho, R1 puede tener más divisiones, ¿no? Pero el chiste es de que hay una que está aquí. Y dice, y cuando nosotros la borramos E, pues, ¿qué es lo que hace? Estamos fusionando a la región que está R1 y la región que está R2, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuántas regiones tenemos? Pues las que había, porque las demás no las afecté, pero fusioné dos regiones, ¿no? R1 y R2 es una nueva región de G menos E, y entonces, pues, ¿cuántas tiene? Pues las que tenía en G menos uno, porque fusioné dos, ¿sí? De dos pasé a uno. Entonces, quitamos una. Bueno, con eso vamos a demostrar la fórmula de Euler, que nos dice que si nosotros tenemos una gráfica plana y conexa con orden n y tamaño m, entonces se tiene que n menos m más 2 es igual, n menos m más f es igual a 2. Es el orden, el tamaño y el número de caras, ¿no? Entonces, esta f, pues estamos pensando en que estamos hablando de nuestra g, de una gráfica g, que es plana y conexa, ¿no? Esto siempre es 2. Esta suma es un número constante. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar por inducción sobre M, sobre el número de aristas. Pues la base es si M es igual a cero, entonces G, pues quiere decir, como es conexa, pues debe ser K1. Y al ser K1, pues se sigue que cuál es su orden es uno, su tamaño es cero, y pues cuántas caras tiene. Pues como no tengo ciclos que me delimiten la cara, solo tengo la cara exterior, entonces tengo una cara. Y entonces, pues es uno menos cero más uno, eso es 2, ¿no? Ahora, si tuviéramos una arista, entonces quiere decir que G es K2, ¿sí? Y entonces tenemos lo mismo, tenemos dos vértices, le resto una arista y le sumo uno porque hay exactamente una cara, y entonces eso nos vuelve a dar 2. Ahora supongamos que si G' es conexa, plana, de orden n n de G', eso no importa, y tamaño m' que sea menor que m, entonces eh, su orden menos su tamaño más el número de caras es igual a 2, ¿no? O sea, si tengo menos de m aristas y mi gráfica es conexa y plana, entonces esto se cumple. Ahora, pues vamos a utilizar nuestro paso inductivo, que dice sea G una gráfica conexa plana de orden n y tamaño m. Demostraremos que, pues si yo sumo a su orden, le resto su tamaño y le sumo el número de caras, eso es 2. Vamos a considerar dos casos. Si G no tiene ciclos, pues entonces G es conexa y acíclica. Eso significa que es un árbol, ¿sí? Entonces, pensemos que los árboles no nos delimitan eh, cuántas regiones tienen, pues tienen una, ¿sí? Y nosotros sabemos que si tiene orden n, tiene tamaño n menos uno. Entonces es n menos n menos uno, eso es uno, más una cara, porque nuestro árbol no tiene ciclos que nos creen más de dos caras, ¿no? O al menos dos caras. Entonces nos queda n menos n más uno, y eso es igual a 2. Entonces vamos a suponer que tiene al menos un ciclo. Vamos a considerar una arista que está en un ciclo, como A no es un puente porque está en un ciclo, G menos A es conexa. Entonces, por la observación, tenemos que, pues G menos A es plana porque es una subgráfica de G que es plana, tiene orden, pues el mismo orden porque lo que quitamos fue una arista, y su tamaño se redujo en uno, y además, por la última observación, tiene exactamente una cara menos. Y entonces, pues por la hipótesis de inducción, sabemos que 2 es igual al orden de G menos A menos el tamaño de G menos A más el número de caras de G menos A. Pero eso sabemos que tienen el mismo orden que G, que tiene el tamaño, tiene tiene el tamaño de G menos uno, y que el número de caras es el número de caras de G menos uno. Entonces esto es n menos n de G menos m de G más uno más f de G menos uno, ¿sí?
Entonces, este menos y menos es más, y con este menos nos queda que eso es 2, ¿no? Entonces, n menos m de g más f de g. Y entonces, con eso concluimos el teorema de la fórmula de Euler, y nos dice que si es plana, entonces, si sumo estos parámetros, entonces siempre me da 2. Lo que nos lleva a lo siguiente: sea G una gráfica plana, cualquier encaje plano de una gráfica isomorfa G tiene el mismo número de caras. Es decir, si yo tomo dos gráficas isomorfas, entonces, no pues van a ser planas, y además, no importa cómo yo las dibujé, siempre tienen el mismo número de caras, ¿no? La demostración es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si tomamos G una gráfica plana y H una gráfica isomorfa a G, como son isomorfas, pues H también es plana, porque entonces estaría dibujando un dibujo plano de G, pues es un dibujo plano de H si solo le cambiamos los nombres a los vértices y a las aristas, ¿no? Bajo la función isomorfismo, claro está. Por lo que cumplen la identidad de Euler. Además tienen el mismo orden y el mismo tamaño. Entonces, si despejamos, nos queda que el número de caras que tiene G, les recuerdo la identidad de Euler, que eso es n de G menos m de G más f de G, eso es igual a 2. ¿Sí? Entonces, despejando, nos queda que f de G es m de G menos n de G más 2. Y además, pues m de G y n de G son iguales en H. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo y dejamos el 2. Pero eso es lo mismo a despejar f de H. Entonces, quiere decir que tengo el mismo número de caras. F de G es igual a f de H, ¿no? Y entonces, por ejemplo, recordando a K4, pues nosotros hicimos dos dibujos de K4, dos dibujos planos. Este era uno. Este, ay, y este, pues puede ser otro. ¿Sí? Y entonces tiene una, dos, tres, cuatro caras, y la otra tiene uno, dos, tres, cuatro caras, ¿no? Entonces son dos dibujos planos y tienen el mismo número de caras. Y finalmente, para concluir este video, pues K33 no es aplanable. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo muy parecido. No lo vamos a demostrar, no lo vamos a escribir, quedará de tarea. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues vamos a utilizar nuestra fórmula de Euler. Vamos a utilizar que además, pues ninguna arista eh, está en un ciclo. Digo, toda arista está en un ciclo. Y que además, ¿cuál es el número de ciclos, la cardinalidad más chica de un ciclo de, de esta K33? Pues puede haber ciclos de longitud 2, pues no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede haber ciclos de longitud 3? Pues no, porque K33 es, es una gráfica bipartita. Entonces, se va a utilizar por contradicción. Se supone que K33 es aplanable, y pues si es aplanable, debe de cumplir la fórmula de la identidad de Euler, ¿no? La fórmula de Euler. Entonces, tenemos que n, que en este caso va a ser 6 menos m, que en este caso, pues tenemos 3, 6, 9 aristas, más el número de caras, f de K33, aquí lo voy a dejar indicado, es igual a 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántas caras debe de tener K33, cualquier dibujo de K33? Pues pasamos bueno, esto es menos 3, lo pasamos de este lado, entonces f de K33 es igual a 5, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa
pues toda arista está en a lo más dos regiones, y entonces además el ciclo más chiquito, más pequeño, es de longitud 4, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar eso junto con el número de caras para contar y ver que esto no puede suceder. Bueno, esto es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias.